La doctora Pilar Teresa García, un emblema de la investigación, de la ciencia argentina, una mujer que ha dedicado prácticamente toda su vida al trabajo vinculado con los alimentos. Y en particular has tenido un desempeño realmente pionero en materia de carne. Quiero que me sintetices aquellos comienzos, hace ya 4 décadas largas, vinculados con los lípidos, o sea, con la grasa, si me permitís la síntesis, tal vez de alguien no conocedor en profundidad de la materia, pero sí de la grasa en la carne. Bueno, quizá el primer antecedente lo tenemos que tener, que yo estuve en un instituto de lípidos en la Universidad de Minnesota trabajando durante 2 años, volvimos. Eso ahí me permitió realmente conocer en profundidad el mundo de los lípidos. Si nosotros pensamos que los primeros cromatógrafos para el análisis de la composición de los lípidos aparecieron en la década del 50, vemos que en ciencia es bastante poco tiempo, en 1950 estoy hablando, es bastante poco tiempo al progreso que estamos llegando ahora en la investigación. Y todo esto de alguna manera promovió la enorme cantidad de estudios que están demostrando el excesivo consumo de omega 6 con respecto al consumo de omega 3. Son características que hacen cada vez más a muchos factores de salud. Y es por ello realmente que en el tema de carnes, hacer las carnes, por ejemplo las carnes de los rumiantes, debido al proceso de biohidrogenación en el rumen, son las que tienen mayores concentraciones de esos compuestos que los otros tipos de carnes. Esto nos llamó la atención, nos pareció interesante, y en ello aprovechamos la enorme ventaja de estar trabajando en un instituto con el INTA, de manera que teníamos contactos con estaciones experimentales y la mayoría de los estudios pasaron por nuestro laboratorio, lo cual nos permitió conocer en profundidad y con seguridad cómo había sido la dieta y los beneficios de este producto. Hoy en día el tema de la dieta excesiva alta en omega 6 y omega 3 es un problema, digamos, de todos los países del mundo, o sea que no es una cosa pequeña sin importancia, y nosotros tendríamos que darle toda la importancia que tiene, sobre todo teniendo en cuenta que consumimos poco pescado y la carne, por ahí en cierto modo y en ciertas circunstancias, puede ser un sustituto. Es importante lo que apuntás, lo que señalás, pero sobre todo lo que hiciste desde el trabajo cotidiano por esto. La Argentina tiene de alguna manera un privilegio, una virtud y un diferencial, lo dijiste y me parece importante que lo ratifiquemos, la producción de carne a pasto. Esto debe ser aprovechado y no lo es suficientemente. Debe ser aprovechado. Y ahora, por ejemplo, hay cosas muy interesantes que se están haciendo, por ejemplo, en el Delta, que es el cultivo y el pastorear los animales, pero al mismo tiempo colocar árboles por el tema, digamos, y eso me parece que es muy interesante porque podemos colaborar también con respecto al clima y a los cambios climáticos, ¿no? Es decir, hacer una producción sustentable, en definitiva, que proteja el ambiente. Exactamente, tomar todos los aspectos. O sea, no tenemos que, de alguna manera, tenemos que ser sensibles a los requerimientos de la población, como uno de los motivos y de nuestros trabajos. Vamos a seguir charlando con la doctora Pilar Teresa García. Le quiero preguntar, a propósito de su trabajo cotidiano, fecundo, en FANUS, este foro que funciona en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ¿qué están haciendo aquí ahora en este 2020?